Paula, nos vamos a hablar de un tema muy delicado y tiene que ver con una denuncia que está haciendo el gobierno respecto a hospitales y cuentas fantasma. ¿Qué es lo que sucede? Pues Andrea, justamente a esta hora tenemos al doctor Félix Martínez. Él es el director de la ADRES, que es justamente la administradora de los recursos del sistema de salud, para que nos explique qué fue lo que encontraron, porque tenemos entendido, Andrea, que hay unas IPS, es decir, unos hospitales y clínicas fantasma a los que se les estaban entregando recursos de todos los colombianos. Así que, doctor Félix, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, cuéntenos qué fue lo que usted encontró en la ADRES. Buenos días, muchas gracias. Mira, lo que encontraron las auditorías, unas de firmas contratadas y otras propias, es que cuando fueron a hacer visitas in situ de las instituciones que nos facturan servicios por accidentes de tránsito, es decir, clínicas fundamentalmente, se encontraron con que no había existencia real de dichas clínicas en las direcciones registradas. Hicieron varias verificaciones y no pudieron constatar la existencia real de esas clínicas que están facturando servicios por accidentes de tránsito. Y entonces el ADRES tuvo que tomar la medida administrativa de suspender los pagos a esas 52 instituciones hasta tanto se pueda verificar la existencia real. Para lo cual, por supuesto, habrá un proceso de visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen derecho a un recurso de reposición en esta medida administrativa y si no logramos en un término prudente demostrar la existencia de esta clínica, pues obviamente notificaremos a la Fiscalía un presunto delito de facturación contra recursos del sistema por parte de IPS, digamos, de papel. Director Martínez, pero aproximadamente ¿de cuántos recursos estamos hablando? Es decir, esas supuestas IPS que pues tenemos entendido que según lo que ustedes pudieron encontrar no existen, son de papel, le entregan cuentas de cobro ¿por cuánto? Pues las cuentas que hemos parado de pago ascienden a 70.677 millones para esas 52 IPS registradas. Yo quiero decir que anteriormente en el ADRES la revisión era netamente documental. Si los papeles estaban bien, se pagaba. Ahora no, las auditorías tienen que visitar las instituciones, verificar las historias clínicas de los pacientes que nos cobran y, por supuesto, verificar la existencia real de estas instituciones. Y ahí es donde hemos encontrado instituciones que definitivamente no aparecen. Doctor Félix Martínez, esto es muy grave, estamos hablando que esa cifra pues es la del escándalo de centros poblados, 70.000 millones de pesos, pero usted nos puede dar más detalles de nombres de los responsables, de quienes estarían detrás de estas cuentas fantasma que pues es un desfalco al sistema de salud. Por lo pronto hemos tomado una medida administrativa de suspender pagos y dando la oportunidad, pero es difícil, no nos imaginamos cómo van a contestar quienes supuestamente están facturando estos servicios, porque el requisito fundamental para prestar servicios de salud en el país es estar habilitados en una sede aprobada donde hay unos quirófanos, un servicio de urgencias, unos consultorios, y todas y cada una de esas dependencias cumplen unas normas de habilitación del sistema de calidad, de modo que las IPS no se pueden trasladar de dirección, ni son una franquicia para abrir oficinas en otros departamentos, porque encontramos que parece que hay una especie con base en una IPS que sí existe, se crean unas cosas periféricas que gemelean esta clínica original, pero que obviamente sería ilegal la prestación de servicios en ellas porque no tienen el requisito de habilitación, que es el requisito que la ley colombiana exige para prestar servicios de salud. Director, usted dice que, bueno, las IPS no aparece, pero también hay unos servicios, sobre todo que tienen que ver con accidentes que no se prestaron.
¿Esos también son ficticios? Es decir, estamos enfrentando también un caso similar al que se presentó hace muchos años, donde se tramitaban supuestos accidentes de tránsito para que se les devolviera ese dinero a unas aseguradoras, en este caso es por un servicio de salud. Sí, ese problema también existe. Esta medida administrativa no se refiere a este problema, se refiere al problema de que las auditorías, cuando hacen la visita, no encuentran las instituciones. El otro caso también se da de IPS que sí existen, que tienen habilitación real, pero que tienen un volumen de facturas por vehículos fantasma o vehículos desconocidos mucho más alto del esperado estadísticamente. Nosotros creemos que también hay comportamientos irregulares y fraudulentos en presentar como accidentes de tránsito muchas cuentas de lesiones que no tienen este origen. Pero este es otro proceso. Como no existe la comprobación del vehículo que causó el accidente y no es fácil decir no fue un accidente de tránsito, nosotros nos vamos a acoger al Código de Procedimiento Penal, que exige que toda lesión personal de cualquier índole debe ser notificada a la autoridad judicial. Por tanto, para los próximos meses estaremos normando que no aceptamos cuentas de vehículos fantasmas que no tengan notificación de las lesiones personales a la autoridad judicial. De modo que no sea tan fácil presentar cuentas a la ADRES y decir que un vehículo fue sin ninguna constancia de ello. Sí, director, ¿ustedes tienen conocimiento si estas IPS ya venían trabajando en gobiernos anteriores? Porque le entendí a usted ahorita que antes se hacía en la ADRES como la revisión, un tema meramente documental. ¿Estas IPS tuvieron la oportunidad de recibir recursos en administraciones pasadas? Mira, una de las órdenes que estamos dando después de esta medida administrativa, primero tiene que surtir el recurso de reposición, tienen el derecho estas IPS de presentarse, de aportar las pruebas de que sí tienen legalidad. Si lo hacen, pues se les restaura el pago de sus cuentas. Pero si no lo hacen, efectivamente, la orden que sigue es trasladar los casos a la Fiscalía General de la Nación y para ello tenemos que revisar para atrás todos los pagos que esas IPS supuestas han obtenido por parte de la ADRES. No hemos hecho aún el ejercicio. Aquí se están parando las cuentas, digamos, de este año, por este concepto, porque las auditorías comenzaron este año, las auditorías con la obligación de visitar las instituciones. Estamos hablando con el director de la ADRES, el doctor Félix Martínez, con esta denuncia muy grave que serían 70.000 millones de pesos que se habría desfalcado el sistema de salud por unas cuentas de cobro fantasma con hospitales fantasma, y por eso publicaron ya la resolución 0102-148 para quienes quieran revisarla, donde se mencionan algunas de estos centros que tendrán que dar explicación. Le leo algunos, Paula, de algunas de las firmas: Delta, Salud, SAS, BIC, Consorcio con Audit, Unión Temporal Reclamaciones. Bueno, ustedes tienen todo el listado que lo vamos a colgar en nuestra página web, director, pero aquí estamos hablando de una complicidad con otros sectores, es decir, ustedes en ese estudio que están haciendo para ver si trasladan esto también a la Fiscalía General, ¿encontraron algunos casos específicos que usted diga esto tiene que ver con un engranaje mucho más grande de posible corrupción? Si nos puede ilustrar con algunos de los casos pues más absurdos que ustedes encontraron. Recientemente tuvimos un caso muy particular de una persona que vino a pedir perdón públicamente a la ADRES por haber hecho un proceso de este tipo. Gemeleó una clínica y estaba facturando irregularmente. La Fiscalía lo conminó como parte de su proceso a pedir excusas públicas y devolver el dinero cobrado irregularmente. De modo que ya sabemos cómo funciona este proceso. Creemos que esto apenas es una parte. Sabemos ya que hay otra serie de instituciones en los meses siguientes que están revisando las auditorías. Ya encontraron, por ejemplo, en el departamento de Córdoba problemas muy serios. Inclusive nuestros auditores y de las firmas contratadas fueron amedrentados al ir a visitar las instituciones.
De modo que sí, parece que hay un sistema de corrupción bastante organizado alrededor del cobro de accidentes de tránsito. Ya para finalizar, aprovechamos que lo tenemos acá en línea y teniendo en cuenta que ya se radicó esa nueva reforma a la salud, quería preguntarle qué tan robusto es el sistema que ustedes tienen para lo que se viene en caso de que lleguen a aprobar esta reforma a la salud, porque ustedes se convierten en esa base financiera fundamental que sería la que gira directamente sin ninguna intermediación de la CPS. No, no es así, no es así. La auditoría de las cuentas médicas queda en manos de las gestoras en el proyecto de ley. Sí, el pagador único es el ADRES, pero la auditoría queda en manos de las gestoras. El ADRES solo hace una auditoría de segundo piso y una auditoría del gasto. Y pues te quiero decir, primero, que el ADRES ya maneja todos los recursos del sector salud, recauda todos los recursos y hace todos los pagos. Que hoy 2/3 de ellos ya están girándose directamente a clínicas y hospitales del país y proveedores, por supuesto, por orden de las EPS que están obligadas a girar el 80% de los recursos que le corresponden por UPC a través del ADRES directamente a las clínicas y hospitales. Pero también pues, puedo señalar que nuestra capacidad técnica, que es enorme, se sigue acrecentando con una sección de analítica del gasto que nos permite, con grandes desarrollos tecnológicos que estamos haciendo, poder analizar en detalle el gasto del sector salud en cualquier desviación. Lo primero que tú encuentras cuando hay una irregularidad es que hay unas desviaciones de los cifras esperadas en términos de accidentes o en términos de costos, y empiezas a averiguar a partir de ahí, y esos son procesos que incluso vienen acompañados ahora de inteligencia artificial para el análisis. Director, pues vamos a seguir teniendo en cuenta todo este tema de la reforma a la salud, pero queríamos agradecerle por esta denuncia que usted hace desde la ADRES, doctor Félix Martínez, sobre un presunto desfalco de 70.000 millones de pesos. Gracias. No, con mucho gusto. Y algunas de las auditorías que yo leí hacía referencia justamente a eso, a las auditorías, pero el listado completo lo vamos a colgar en nuestra página web, Paula, porque tiene que ver con nombres, por ejemplo, la Unidad Médica Integral de la Sabana, Borselle Medical, IPS Clinic, Aesthetic SAS. Bueno, otro listado bien largo para que ustedes puedan mirarlo. Gracias por haber estado con nosotros.